Ya entraron los alumnos, profesor. Bueno, gracias, muy amable. Entonces ya voy a empezar. Les voy a sacar la... ¿Se fue? ¿Acá? No, sí. ¿Tiene algún Buenas problema, profesor? tardes. No, ahí está. Se le está cortando el audio, Quería profe. sacarla de eso. Sí. Porque anda muy mal internet. Bueno, hemos tenido problemas y ahora están colocando acá la fibra óptica, pero en estos días está peor y nos han dicho que esperemos hasta que terminen todo el cableado para poder incorporar. Así que espero que Bien. sea pronto y que no Esperemos. tengamos menos dificultades. Bueno, profesor, cuando quiera empiece. Vamos a dar buenas tardes para todos. Espero que estén todos muy bien, que hayan tenido buen resultado en los exámenes, en las primeras evaluaciones, en todas las asignaturas y sobre todo en esta que nos ocupa la doctora Rojas y a mí, Introducción a la Medicina. Desde hoy, o a partir de la clase de hoy, vamos a ir incursionando en una temática que es mucho más interesante desde el punto de vista del futuro médico, porque entramos ya en los temas vinculados con los avances de la ciencia a partir de los siglos de la historia de la medicina, entrando en una palabrita que es para todos muy conocida, tal cual es el renacimiento. Renacimiento significa la palabra renacer, volver a nacer. Con esto damos iniciado a la unidad número 9 y al segundo de los cuatrimestres de esta asignatura, que nos va a llevar hasta la unidad 14, inclusive la unidad 14, con la cual vamos a dar por finalizado el desarrollo de esta hermosa asignatura, al menos para mí lo es. Volvamos a esa palabra que todos conocemos, renacimiento. Significa renacer, como si fuera un volver a nacer, un término introducido, palabra introducida por Francesco Petrarca, un italiano, allá por el siglo XV, porque este movimiento tuvo sus orígenes en los siglos XV fundamentalmente, pero podemos decir que hubo un albor, un inicio en los últimos años del siglo XIV. Se prolongó a través del siglo XV en su totalidad y también en el siglo XVI, en Hispanoamérica, es decir, en España y otros países de nuestro continente. En el Renacimiento hubieron muchas figuras por demás importantes, que ustedes seguramente, a medida que vayamos hablando sobre el mismo o del mismo, recordarán. Pero también tenemos figuras previas que dieron lugar al humanismo. El humanismo fue un movimiento muy importante, en donde se produjo un cambio esencial en la forma de ver el mundo, en la forma de ver la vida de las personas de aquel entonces.
Las personas de aquel entonces tuvieron otra visión, otra forma de encarar la realidad, porque hasta ese momento, antes del humanismo, había predominado un tipo de enseñanza, la escolástica. De ahí viene escola, escuela, maestro, enseñanza, un movimiento de carácter filosófico, cuyo mayor exponente fue Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, y que se basó en una vinculación entre lo que es la teología y lo que es la filosofía, fundamentalmente de Aristóteles. Entonces, esa asociación le permitió a los escolásticos llegar a poder explicar la relación entre un cierto razonamiento y el pensamiento teológico de Dios, del cristianismo, de nuestro Señor Jesucristo. Ese pensamiento tenía como base, entonces, ciertos fundamentos que hacían que fuera más importante la teología, que estaba ubicada sobre el razonamiento, sobre las demás ciencias. Entonces, basado en teología, este movimiento ve su fin al empezar el ser humano a pensar en uno mismo, en el Homo sapiens, como punto de partida, como el punto principal. Entonces nosotros decimos humanismo porque el ser humano pasa a ser el centro de la vida, el centro de las ciencias, el centro de la historia, el centro de la política, de la economía y, ¿por qué no?, de la medicina. Cuando se centran estos conocimientos en el ser humano, aparecen sus representantes, por supuesto, que le dieron origen, como por decir Francesco Petrarca, como el autor de la Divina Comedia, el autor de la Divina Comedia, que todos nosotros conocemos, y también tenemos representantes de esa época, numerosos, digamos así, y que pusieron acento en el razonamiento, en el uso de la razón, de la inteligencia y del ser humano como base del pensamiento de las personas. Vamos a ver que a partir de ese movimiento, ulteriormente, tiene lugar del Renacimiento, en donde no solo se va a pensar, por supuesto, al ser humano como centro de todas las actividades humanas, sino que también se va a buscar la filosofía clásica, las matemáticas, la astrología, la astronomía, la pintura, la escultura, y vamos a volver al comienzo, volvemos a pensar como los presocráticos, pero sobre todo como la época de los socráticos, es decir, la filosofía de Sócrates, Platón, Aristóteles, como los máximos representantes desde el punto de vista de la ciencia del amor al saber, es decir, la filosofía. Entonces, también se van a representar las otras expresiones bellas del arte, como la escultura, como la arquitectura, como la pintura. Y entonces aparece aquí un genio notable, también por todos conocidos. Nadie puede dudar de no haber escuchado alguna vez al genio máximo del Renacimiento, y para muchos, uno de los seres humanos más inteligentes que ha existido, como Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, autor de esa pintura muy célebre, muy pequeñita, tiene unos 30 centímetros aproximadamente, que es la Gioconda famosa, o la Última Cena. Ya a continuación les voy a describir qué tiene de interesante la Última Cena de este genio del Renacimiento, nacido justamente en un pueblo llamado Vinci, cerca de Florencia. Profe,
Disculpe la ¿Sí? interrupción. ¿Está cambiando diapositivas? Porque en mi pantalla sigue en el título usted. No, está igual. Todavía he hecho una introducción más prolongada y recién después vamos a ir continuando con los contenidos. Pero de acá, lo que tienen que sacar ustedes como lo más importante es los puntos a los cuales les voy a ir haciendo referencia a medida que avancemos. Como por ejemplo, justamente estos que tenemos acá. Leonardo da Vinci, Andrés Vesalio, continuando con Vesalio, es considerado el padre de la anatomía moderna. Entonces, si pregunto, ¿cuál es el padre de la anatomía moderna? No se olviden de Andrés Vesalio. Y cuando hablamos de fisiología, ya pasamos del Renacimiento al Barroco, y acá hablamos sobre todo de William Harvey. William Harvey, para fisiología, para la circulación de la sangre, y tuvo que ver Servet. Pero Servet aparece aquí en la circulación de la sangre, pero estuvo prácticamente como contemporáneo de Leonardo da Vinci, es decir, vivió, diremos, aproximadamente un siglo antes que William Harvey. Después hablamos de la alquimia, de la química, de la farmacología, y ahí nos vamos a detener en un destacado suizo, Paracelso. Paracelso, que aquí él se puso ese sobrenombre porque decía que era más que Celso. No sé si recordarán aquel famoso médico Celso de la época de los romanos. Ahora vayamos a ver las causas. Vamos a ver a continuación, pasamos ahora sí de imagen y vamos a ver las causas que llevaron a este renacimiento en forma muy sucinta y breve, por cierto, citando las más importantes. Como dije, el Renacimiento se desarrolló entre los siglos XV y XVI. Los pueblos del occidente de Europa como hombres más atraso y fueron despertando, fueron naciendo de nuevo a la luz del conocimiento en el siglo XIV hacia una época de progresos y de adelantos. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cuáles fueron las razones que llevaron a ese nuevo surgir, por cierto, y por suerte, ese nuevo surgimiento de las ciencias? Fueron la universidad. ¿Se acuerdan que hubo una escuela? Ya lo hemos visto. Hubo también una escuela, y después de esa escuela en el sur de Italia, entonces aparecen las universidades. Recordarán Bolonia, recordarán Montpellier, París, Oxford, Padua, es decir, numerosos establecimientos en donde a través de la reunión de profes y alumnos se constituyeron y originaron, por suerte, una vez más, estas altas tasas de estudio. Esa fue una de las causas principales, la creación de las universidades, y también los avances científicos, diremos como la brújula, el astrolabio, la imprenta, con los tipos móviles. La imprenta ya se había inventado, pero se fue perfeccionando en la actual Alemania, en Maguncia, en el año de 1440 aproximadamente. En otras partes pueden leer 1455, pero lo hizo Gutenberg. Y después lo que este hizo era hacer tipos móviles, es decir, porque hasta ese momento la imprenta tenía las letras fijas y entonces la impresión era muy lenta, pero a través de los tipos móviles estos se intercambiaban rápidamente y se podía imprimir, y de esa manera el conocimiento se pudo hacer paulatinamente más común y llegar a mayor número de personas. Otro aspecto importantísimo es los descubrimientos, aquellos famosos de Cristóbal Colón, de los reyes católicos, Fernando e Isabel, la católica, que salieron del puerto de Cádiz y que se extendieron
hacia unas nuevas tierras, creían ellos, porque otros ya sabemos, sostienen que ya los vikingos habían descubierto este continente, al menos en lo que es América del Norte. Bueno, esos descubrimientos de los españoles de América amplían los horizontes, amplían la capacidad del conocimiento de otras culturas, de otras sociedades, y a su vez el intercambio de numerosos productos, entre los cuales está el tabaco, que en realidad va a ser usado en un principio para curar distintas dolencias, distintos males, pero como todos sabemos en la actualidad es algo totalmente perjudicial para la salud. Tabaco, originario entonces de América, fundamentalmente del Perú, de lo que es ahora Bolivia. Después se extendió a Centroamérica y en ocasión del descubrimiento de los españoles de las Antillas se toparon con ese humo que emana del tabaco. Así lo llevaron y en primer momento fue rechazado como que ese humo era algo que emanaba a través de la boca de las personas, de las fosas nasales, como algo totalmente maligno o del demonio, y después fue aceptado para tratar diversas dolencias. Con los siglos, sabemos todos, las consecuencias dañinas, graves para la salud, por supuesto, no debemos fumar. También los portugueses hicieron grandes avances porque hubo un tratado, el Tratado de Tordesillas, firmado entre españoles y portugueses a través del papado, por el cual se dividían las tierras con una línea imaginaria ubicada a 360 o 370 leguas, si mal no recuerdo, de las islas al oeste, de las Islas Azores y de Cabo Verde, y entonces es así como los portugueses pudieron tomar Brasil. Toda la historia es importantísima. Ahí se explica, hubo un tratado en aquel entonces para que esta gente no estuviera en conflictos y guerras permanentes, y bueno, y les tocó a los portugueses toda esa extensión, y también recorrieron el continente africano a través del lo que es ahora la parte sur, donde está la República de Sudáfrica, lo que es la Ciudad del Cabo, es decir, dieron la vuelta y, como sabemos, llegaron hasta las Indias. Pero, ¿y qué es lo más importante de esto? Lo más importante fue la toma de la ciudad de Constantinopla en 1453 por Mahomet II, emperador de los turcos. No hay que confundirse. Los turcos no son árabes. Los turcos son un pueblo que vino en sus orígenes de Asia. Los árabes, en cambio, los turcos y los árabes, que muchas veces suelen confundirse, lo que tienen en común, muchos de ellos, no todos, es que son musulmanes. Entonces, cuando Mahomet II tomó Constantinopla, entonces hubo un gravísimo problema, porque todos los que vivían en la ciudad de Bizancio, porque hasta ese momento estaba Bizancio, era el nombre original. ¿Quién se lo dio? Se lo dieron los griegos allá por el siglo VII, aproximadamente antes de Cristo, que fundaron una de sus colonias, Bizancio. Pero después, el famoso emperador Constantino, que fue el que abrazó el catolicismo, le dio a la ciudad el nombre de Constantinopla, su nombre. Así como Alejandro fundó muchas Alejandrías, más de 50, quedando la Alejandría que está actualmente en la salida prácticamente del delta del Nilo. Bueno, él le dio el nombre de Constantinopla, pero cuando viene Mahomet II y conquista dicha ciudad, le va a poner Estambul y va a dar origen al imperio formado por los turcos, el famoso Imperio Otomano. Entonces, todos los que vivían en Bizancio, o gran parte de ellos, eran o judíos o católicos, y entonces salieron, se tuvieron que ir de dicha ciudad. Entonces, acá vemos otra imagen. Entonces, los habitantes cultos de Bizancio, muchos de ellos, llevaron consigo sus conocimientos,
los libros antiguos que se habían resguardado, los que ya habían sido traducidos, ya sea al árabe, ya sea, sabemos que por las clases anteriores, que allá en Gundishapur surgió una ciudad muy importante que después va a continuar ese camino del conocimiento en Bagdad, la casa de la sabiduría de Bagdad. Bueno, después de estas ciudades importantes, vamos a ver cómo esos conocimientos guardados por los árabes se van a ir distribuyendo no solo entre ellos, sino también entre judíos, entre cristianos, es decir, bizantinos. Entonces van a guardar los libros, van a guardar los conocimientos y se van a llevar el arte, las letras, hacia Europa. Van a huyen hacia Europa y entonces van a reemplazar el escolastismo por una forma de pensamiento más libre, porque el escolastismo medieval no estaba imperando en el Oriente, no estaba vigente en Oriente, no estaba en Gundishapur, no estaba en Bagdad, no, estaba en Europa, la Europa negra del medioevo. Entonces se va a aplicar otra forma de razonamiento para todas las ramas del saber. Como dije, nos encontramos aquí como humanistas como el célebre pintor Giotto, como Dante Alighieri con la Divina Comedia, como Francesco Petrarca, y los artistas vamos a ver que van a estar antes que otros científicos, incluso antes que los médicos. Entonces, y aquí comienza algo importantísimo para nosotros, y volvemos al ejemplo de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, como dije, no solo fue anatomista, es más, muy pocos, casi nadie, lo conoce en su papel de estudioso de la anatomía humana. Todos lo conocemos como un genio de la pintura, como un destacado arquitecto, como un destacado escultor, como destacado incluso desarrolló muchos inventos. Es decir, Leonardo había desarrollado la posibilidad ya, por supuesto, que la época, los avances científicos no le permitieron hacer o lograr que vuelen, ¿no es cierto?, los helicópteros que él ya había esbozado y había proyectado muy bien. O, por ejemplo, los paracaídas. Este genio había también desarrollado importantes obras hidráulicas que con el paso de los siglos se han podido concretar con bastante proximidad respecto a su propio modo de ver las cosas en aquel entonces. Recuerden que Leonardo da Vinci nació en 1452, o sea que estamos hablando ya de más de 500 años desde la fecha de su nacimiento a nuestros días. Pero, por cierto, se lo reconoce más por las pinturas de la Gioconda o la Última Cena. Acá podemos ver cómo Leonardo nació en Vinci, cerca de la ciudad de Florencia, en 1452 y falleció en Amboise en 1519. Amboise pertenece a Francia y él se encontraba al servicio del rey Francisco I. Francisco I, él fue discípulo de un famoso artista italiano de la época, Andrea del Verrocchio. Fue hijo de una madre campesina, icono reconocido por su papá, pero el padre, viendo las cualidades de Leonardo, desde muy pequeño, lo puso bajo la tutela de Andrea del Verrocchio. Ya muy joven, estando aún como discípulo del mismo, está un cuadro pintado famoso por Verrocchio, en donde él le permitió a Da Vinci
hacer algo, digamos, dentro de esa obra. La obra se titula El bautismo de Cristo, y hay unos ángeles, si nos ubicamos con respecto a la pintura, es del lado derecho de la misma, dos angelitos, excelentemente pintados por Leonardo, que ya lo hace al óleo, es decir, habían estado mejorando o cambiando las técnicas de la pintura de la época. Además fue un reconocido anatomista, y es aquí donde nosotros lo vamos a detener un tanto más. Pero les diré por qué la última cena de Da Vinci parece haber sido tan reconocida y tan famosa. La mayoría, o por no decir todos, los que habían realizado ya pinturas que lo habían precedido de la última cena, lo habían hecho en el momento en que nuestro Señor Jesucristo procede a distribuir parte del pan, lo distribuye entre sus discípulos. Pero la última cena de Da Vinci, él la realizó en otro momento muy importante de esa última cena, anuncia a sus discípulos, uno de ellos los va a traicionar. Por eso acá se pueden ver expresiones de los discípulos de nuestro Señor, de ahí la característica tan distintiva y diferente. ¿Sí? ¿Podrías repetir lo último que se trabó un poco? Sí, de la última cena. La última cena de Da Vinci se caracteriza porque es diferente a todas las otras obras o pinturas referidas al tema de predecesores de Da Vinci, porque todas muestran el momento en que Jesucristo distribuye el pan entre los discípulos. En cambio, Leonardo da Vinci se enfoca en el momento en que nuestro Señor Jesucristo les dice a los discípulos que uno de ellos los va a traicionar. Entonces, utilizando ese tema importantísimo, fundamental, entonces los discípulos, mejor dicho, pintados por él, tienen gestos, expresiones, o de sorpresa, o como yo no soy, o sea, ¿me entienden? Mostrando no solo los gestos, sino a través de la pintura un aspecto psicológico muy importante. Así como la célebre Gioconda, esa pequeña pintura de Da Vinci, que nos muestra esa sonrisa, esa forma tan enigmática de la misma, que lo ha hecho como la pintura más célebre, más reconocida. Sin dudas que Leonardo da Vinci está considerado más Renacimiento. Por cierto, que tenemos a Miguel Ángel o a Rafael Bizancio, entre tantos artistas, escultores, pintores. Sabemos Miguel Ángel que pintó los célebres frescos de la Capilla Sistina, dicen que tardó algo así como 5 años, y después tenemos el David de Miguel Ángel, que dicen que cuando le terminó, le pegó en una de las rodillas del mismo y le dijo, habla. No era muy modesto, ¿no? Don Miguel Ángel, pero era otro genio de la época. Bizancio también, por ejemplo, realizó pinturas sobre el Papa Julio II, Rafael Bizancio, entre otras expresiones, pero tiene muchas otras obras también. Y continuando con Da Vinci, diremos que fue un gran anatomista. Un gran anatomista, que es el primero que realiza unos excelentes dibujos. O sea, un gran dibujante, como eran dadas las condiciones del mismo, y si bien Leonardo no era médico, se las ingeniaba para ir logrando ubicar distintas piezas, ¿no es cierto?,
de personas que habían fallecido y poder irlas observando y dibujando por la noche o en algún momento en que las zonas estaban desoladas. Él ingresaba a aquellos sitios donde sabía que podía encontrar personas que habían fallecido y medio a hurtadillas iba realizando sus observaciones y sus dibujos de anatomía. Hubo un autor también como Mondino de Luci, anterior, que en el año 1316 realizó justamente una obra, escribió una obra llamada Anatomía con dibujos, pero estaban destinados a los alumnos que él tenía de medicina y no tenía nada que ver con la calidad y precisión de estos que vamos a observar, sobre todo después con Vesalio. Acá tenemos el hombre de Vitruvio. Esta es otra realización de Leonardo. En realidad, Vitruvio fue un arquitecto de la época clásica de Roma, y él lo que hace es realizar un dibujo del mismo y ubica, como pueden ver en la imagen, un cuadrado, también un círculo, y establece las relaciones, las proporciones entre las diversas partes del cuerpo humano, cosa que a él le atraían sobremanera, es decir, el estudio del ser humano, las características del mismo. Como ven, para darle más realismo, para hacerlo más preciso, mejor dicho, al hombre de Vitruvio, en su mención, es que le coloca, como ven, dos miembros superiores, dos miembros inferiores. Como ven, hace coincidir, ¿no es cierto?, con distintas partes de las figuras geométricas, llámese el cuadrado o del círculo, las extremidades, sacando y escribiendo las proporciones del mismo. Bueno, en el Renacimiento nosotros tenemos el desarrollo de un espíritu de carácter científico, de carácter técnico, que implica un cambio total de la mentalidad que se venía sosteniendo hasta el momento. Justamente aparecen autores, aparecen artistas, intelectuales de la capacidad de Leonardo, y este fue uno de los mejores observadores del cuerpo humano, de la anatomía humana, que se realizó sobre un cadáver. Como dije, sus dibujos tan originales van a ayudar a formarse como destacado anatomista iconográfico a Andrés Vesalio, padre de la anatomía humana moderna. También habíamos visto nosotros en el desarrollo de las clases anteriores cómo en la escuela de Alejandría, surgida alrededor de 300 aproximadamente antes de Cristo, tuvieron Herófilo de Calcedonia o Erasistrato, también, Erasistrato, Herófilo, como anatomistas que realizaron ya autopsias en aquel entonces y por ello hicieron avances en algunos de los órganos del ser humano, siendo lo más antiguo, digamos, que nos ha llegado desde el punto de vista de la anatomía, porque si bien los egipcios realizaban el embalsamado, no nos ha llegado, digamos, el punto de vista científico con precisión, digamos, estudios del ojo, de la retina, del corazón, como si se le atribuyen a Herófilo y a Erasistrato esos estudios. Acá vamos a ver que damos un salto, después hablamos de Galeno, por ejemplo, pero Galeno no podía ser, al igual que Aristóteles, tampoco tuvo oportunidad de hacer autopsias en seres humanos por motivos religiosos, fundamentalmente. Entonces, lo que hizo Galeno fue hacer estudios en animales, fundamentalmente en cerdos, pero cometió muchos errores porque no es lo mismo, indudablemente, la anatomía del cerdo o de otros animales con respecto a la anatomía humana.
Por ello, Vesalio lo va a ir corrigiendo a todos esos errores que habían y se va a destacar sobremanera, y es a partir de él que consideramos la anatomía básicamente, esencialmente, como lo hacemos en la actualidad. Volviendo a Da Vinci, acá es muy interesante lo que trató de hacer Leonardo da Vinci y un médico conocido, que era profesor a su vez de Padua y de Pavia, es decir, de esas universidades famosas en aquella época, el médico Marco Antonio de la Torre, quisieron realizar un tratado sobre anatomía humana, es decir, los dibujos los ponía Leonardo da Vinci y el contenido, la descripción desde el punto de vista médico, la iba haciendo este médico, Marco Antonio de la Torre, pero la muerte prematura de este último impidió la concreción de dicha obra. Si no, hubiera sido quizás anterior este avance con respecto a lo que después pasó con Andrés Vesali. En cuanto a los dibujos, continuaremos viendo aquí aspectos vinculados con la embriología. Podemos ver fetos ya en avanzado estado de desarrollo. Estos dibujos, bueno, se procedía a hacer, por supuesto, una disección en los órganos de la mujer que había fallecido sin llegar a dar a luz al bebé, y entonces así él después con la disección del útero nos muestra, ¿no es cierto?, en las figuras, y va escribiendo, ahí se alcanzan a ver las escrituras del original de Leonardo con respecto a sus observaciones. Acá también vemos varias imágenes. Acá ya podrían haber vivido, ¿no es cierto?, estos bebés, ya, pero murieron por distintas causas. Recuerden que hasta no hace mucho era muy común que falleciera la mamá, fallecieran en muchos casos los bebés y los niños muy pequeños. Acá también se ve que está lleno de anotaciones de puño y letra de Da Vinci. Y acá los huesos, esqueletos, donde podemos observar, por ejemplo, la columna vertebral, la cintura superior, es decir, la escápula. Vemos los huesos, miembro superior. No alcanzo a ver ahí el cúbito del radio, pero después tenemos otra imagen donde también vemos toda la parrilla costal, podemos ver el esternón, podemos ver la cintura pélvica, la pelvis, y podemos ver ahí, ¿no es cierto?, el fémur, y también vemos tibia, peroné, los huesos del pie, tarso, metatarso. Es decir, como ven, era muy meticuloso y seguramente le llevó mucho tiempo poder realizar estos dibujos. Antes de pasar a Vesalio, muy breve mención a los anatomistas que tuvieron antes de Vesalio, los pre-vesalianos. Cuando hablamos de pre-vesalianos, hablamos de los siguientes: Alessandro Benedetti, un médico de la ciudad de Verona, Italia, que vivió unos 65 años y que fue el que hizo el primer anfiteatro de anatomía. Muy importante la obra porque esto permitía, empezó a permitir que se hicieran ya disecciones anatómicas y que hubiera cera, o sea, un lugar dentro de ese anfiteatro. Profe, disculpe, donde... se cortó. ¿Podría repetir, por favor? Sí, que Andrés Vesalio, los pre-vesalianos, lo fueron Alessandro Benedetti, médico originario de la ciudad de Verona, vivió unos 65 años y mandó a construir
el primer anfiteatro de anatomía. Es muy importante porque a partir de, si no todos estaban alrededor de una mesa en donde estaba el cadáver y donde haciendo las disecciones. A partir de este anfiteatro, entonces como la audiencia era muy numerosa, se ponían como, digamos, como tribunas, y a su vez el profesor se ponía, diríamos, en un púlpito, en una cátedra, es decir, en un lugar que tuviera el distante, piezas de, y desde ahí iba dando explicaciones acerca de la autopsia o del estudio que se estaba realizando a la persona que había fallecido sobre esa base, y tenía un ayudante que es el que iba haciendo las disecciones. Eso lo cambió después Vesalio, pero hasta ese momento se realizaban así. Después viene Gabriel Servit, que vivió muy pocos años, sin embargo en esa corta existencia, no llegó a 30 años de vida, pudo agrupar los órganos en sistemas y aparatos, tal como lo hacemos, se hace, digamos, en la actualidad. Y eso sucedió hace más de 500 años. Después Berengario di Capri, este vivió 70 aproximadamente, el más longevo de estos tres científicos, descubrió glándulas importantes como la pineal, la hipófisis, que están en la base de nuestro cerebro, y fue el autor de una obra, la cual comentaria se refería justamente de otros tópicos a su descubrimiento. Pero acá vamos a poner énfasis en Andrés Vesalio. Ya dije que la originalidad de los dibujos de Leonardo da Vinci lo ayudó muchísimo a formarse como uno de los iconográficos Andrés Vesalio. Este estudió en la Universidad de París, ya antes, en París, en Lovaina, es decir, que hizo mucho tiempo de estudio de la medicina, y aproximadamente a los 24 años se graduó en Padua de médico. Vamos a ver cómo su tratado de Corporis Fabrica Humanis, algo así, ese es el nombre, ¿no es cierto?, que él le puso a su obra de anatomía. Se trata de un valioso estudio, muy prolijo, con la descripción de los huesos, cartílagos, ligamentos, las venas, arterias, nervios, todos los órganos que forman nuestro cuerpo. Por primera vez están muy bien descritos con detalle por Andrés Vesalio. A continuación, acá está el título de Humani Corporis Fabrica. Andrés Vesalio nació en la actual Bélgica, en la ciudad de Bruselas, en 1514, un 31 de diciembre de 1514, y murió en Sante, actual Grecia, en el año de 1564. Es decir, no había cumplido los 50 años. Recuerden, nació un 31 de diciembre de 1514. Este destacado médico, anatomista, justamente era hijo de médicos. Habían nacido entre familiares que eran médicos, y por ello seguramente tenían una gran vocación y ya también conocimientos para este hermoso arte y ciencia que nos ocupa. Él estudió, los primeros estudios los hizo en la ciudad donde había nacido, en Bruselas. Después también estuvo en Lovaina, pero completó sobre todo estudios en centros de más prestigio, más prestigiosos aún, como París y Padua. Padua era en ese momento la universidad en donde estaba la mejor de ciencias médicas de la época.
En esa ciudad, precisamente, en Italia, realizó su primera disección pública a los 24 años. Cuando se recibió, realiza su primera disección pública de un cadáver. Fue tal la calidad de la misma que inmediatamente las autoridades de Padua se vieron sorprendidos gratamente. Lo designaron como titular de la cátedra de anatomía y de cirugía de dicha casa de altos estudios. Este médico publicó en Suiza, en Basilea, cuando él no tenía aún ni 40 años, su obra más destacada de Humani Corporis Fabrica. Esa es la obra que lo lleva, ¿no es cierto?, al reconocimiento de la posteridad como padre de la anatomía humana moderna. Recuerden que hablamos en aquellas primeras clases de Aristóteles y se lo mencionaba como padre de la anatomía comparada, porque él hacía comparaciones, no hacía autopsia. Entonces estudiaba, por ejemplo, animales y luego trataba de comparar o extrapolar ese conocimiento al ser humano, pero no había certeza al respecto. También Herófilo, lo vuelvo a repetir, Erasistrato, que estuvieron en Alejandría, fueron muy importantes anatomistas. Mucho más si tenemos en cuenta de la época hace unos 2300 años atrás. Acá lo vemos a Andrés Vesalio, justamente con una pieza, ¿no es cierto?, que está haciendo la disección, porque Andrés Vesalio, como les dije, cambió la forma en que se realizaban, o mejor dicho, quién realizaba la autopsia, quién realizaba las disecciones, el estudio de las piezas anatómicas. Andrés Vesalio bajó de la cátedra, del asiento ese que tenía quien realizaba las autopsias, a la mesa donde está el cadáver. Actualmente se llama mesa de Morgagni, pero entonces no, porque veremos después un destacado anatomista considerado el padre de la anatomía patológica moderna. Anatomía patológica moderna. Morgagni, se llama así la mesa donde se hacen las autopsias. Bueno, Andrés Vesalio bajó al lado del cadáver y fue él personalmente quien hacía las disecciones. En todo caso, alguien podría ayudarlo, colaborar con él, pero él dirigía, realizaba personalmente ese estudio y iba explicando cada uno de los detalles de los diversos elementos que conforman nuestro cuerpo. Por eso fue tan celebrado. Diremos que Vesalio fue médico también de importantes reyes de España, como Felipe II, como Carlos V, y viajó con ellos, los acompañaba en sus diversos recorridos itinerarios. Pero por razones de causa política, es decir, por razones que nada tienen que ver con esta ciencia de la que hablamos, de la medicina, es que él terminó muriendo por allá por Grecia, porque por diversas circunstancias lo llevaron a ese destino final. Vemos cómo, al ir también con los reyes, al ir con el ejército español, recuerden que en ese momento España era el imperio más importante que existía. Así el famoso rey Carlos V decía que en su imperio no se ocultaba nunca el sol, porque se extendía de lo que es actualmente nuestro continente, América, gran extensión también tenía en diversos territorios de Europa, como los Países Bajos, por ejemplo, pertenecían también a España, no solo lo que es actualmente ese territorio. Acá vemos, bueno, distintas, en este caso, un estudio del cerebro, también realizado por este célebre anatomista
Vesalio, no anatomista, sino anatomista Vesalio. Andrés Vesalio. Acá vemos la base del cerebro, los pedúnculos cerebrales, bulbo raquídeo, vemos la base y vemos también las circunvoluciones de nuestro encéfalo. Acá vamos a pasar a otro tema relacionado con nuestra medicina, cuál es la de la fisiología. Podemos decir que con la época barroca comienza el estudio de las funciones del cuerpo humano. Podemos decir que, porque se le atribuye el nacimiento de la misma, fundamentalmente a William Harvey, y tuvo también una participación el español Miguel Servet. Ambos médicos aportaron valiosos, importantes conocimientos sobre la circulación de la sangre. Específicamente sobre el circuito menor o cardiopulmonar lo hizo el español Miguel Servet, y el inglés William Harvey hizo su aporte principalmente sobre la circulación mayor o circulación general. Es decir, que entre ambos pudieron completar el estudio que había llevado llevó tantos siglos, ¿no es cierto?, para poder recién concretar dicho conocimiento. Acá tenemos a Miguel Servet, una imagen del mismo. Este nació en la actual Huesca, en España, en Villanueva de Sigena, y después se derivó en París, terminó en París estudiando medicina, y de ahí vamos a ver cómo fue incluso profesor en Francia, pero vamos a ver cómo se fue a Lyon y finalmente fue condenado a morir en la hoguera en Ginebra, Suiza. O sea que tuvo un final muy trágico. Como dije, este español, Miguel Servet, nació en Villanueva de Sigena, actual Huesca, en el año de 1511. Falleció en la hoguera, en la ciudad de Ginebra, en Suiza, acusado de hereje. Realizó estudios de medicina en la ciudad de París, donde fue profesor, pero empieza a tener diferentes puntos de vista con los demás profesores de la Universidad de París, y es por ello que tuvo que retirarse de esa ciudad y pasó de París a la ciudad de Lyon, en donde escribe su obra más famosa, Christianismi Restitutio. Esta obra, Christianismi Restitutio, fue publicada en el año de 1553, año que se produjo su fallecimiento. Christianismi Restitutio, entonces, fue la obra de Miguel Servet. Miguel Servet, además de ser un estudioso de la medicina, de ser médico, también fue un gran teólogo, filósofo. Entonces, al escribir su obra, en un capítulo, el capítulo 5, es que hace la descripción de la circulación menor o circulación pulmonar o cardiopulmonar de la sangre. Entonces, en realidad, él le daba mucha importancia a la sangre porque consideraba que si la misma se distribuía por todo nuestro organismo, estaba más bien relacionada con un aspecto espiritual, un aspecto sobrenatural, porque estaba presente en todo el organismo humano. Pero él en ese capítulo 5 describe la circulación pulmonar de la sangre y cita que dicho circuito comienza por las cavidades derechas del corazón, y esa sangre que va a salir del ventrículo derecho, saliendo del ventrículo derecho, va a través de las arterias pulmonares a los pulmones. Se oxigena en los pulmones y de ahí sale a través de venas pulmonares
en dirección a la aurícula izquierda. Podemos decir, entonces sale del corazón derecho, comienza el corazón derecho, para entenderlo, corazón derecho, y pasa después por los pulmones, esa sangre se oxigena, se libera del CO2, dióxido de carbono, y vuelve al corazón izquierdo, ingresando por aurícula izquierda y después ventrículo izquierdo. Acá también es interesante ver que estas son las únicas arterias que llevan sangre que no está oxigenada, y después vienen las venas pulmonares, que por el contrario llevan sangre oxigenada al corazón, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Ahí termina la descripción de la circulación que hizo el español Miguel Servet. Hay un antecedente de un médico de origen árabe que había hecho ya también una descripción similar a esta. No sabemos si esto es totalmente original del español o si bien pudo haber leído sobre aquellos avances del médico árabe que les cité. Importante aquí es también por qué fue condenado, ¿no es cierto?, a morir en la hoguera. Falleció en la hoguera Miguel Servet porque en su obra hace mención a la Santísima Trinidad y no había acuerdo entre los distintos teólogos, entre los distintos religiosos respecto al misterio de la Santísima Trinidad, o por ejemplo, también hay diferencias respecto del bautismo, y los protestantes partidarios de Calviño, el calvinismo, Calviño en persona, lo va persiguiendo a través, digamos, dando instrucciones a terceros para ver si lo podían ubicar a Servet, hasta que precisamente es en Ginebra donde se lo detiene, actual Suiza, y se lo condena a morir en la hoguera en la ciudad de Ginebra junto con sus obras, es decir, con todas las obras que había realizado. La principal es Cristianismo Restitutio, pero allegados, amigos, conocidos a él, bueno, logran salvar algunos casos ejemplares de la misma, y es así como ha llegado hasta nuestros días. Acá vemos esta imagen de toda gente de gran capacidad intelectual, por supuesto, y acá vemos a William Harvey, que es el segundo, tenemos en la parte superior. Después ahí está Morgagni, en la parte inferior, a mi izquierda, en la parte inferior, y ahí Andrés Vesalio, la imagen que está en la parte inferior, a mi derecha. Es decir, todos destacados científicos, en este caso, especialmente médicos, que nos dieron lugar al avance de esta ciencia en sus primeros contenidos ya más razonados, más pensados, más analizados desde un punto de vista del razonamiento. Acá lo tenemos a William Harvey. William Harvey fue un inglés muy destacado que va a realizar la descripción de la circulación mayor de la sangre. Este médico nació en Inglaterra en 1578 y falleció en el año de 1657. O sea que este científico vivió, tenemos 22, 79 años, ¿no?, aproximadamente. Como dije, él describe la circulación mayor de la sangre, y lo más importante aquí es que el doctor Harvey va a lograr este descubrimiento de la circulación mayor no a través de la observación directa, pues no era posible en aquel entonces, sino que él hizo o realizó numerosos experimentos. Harvey realizó numerosos experimentos en animales, y después al observarlos pudo darse cuenta que el último órgano que latía era el corazón,
de donde empieza a realizar cálculos matemáticos y también concluye que la circulación de la sangre comienza por el corazón, que es una bomba que va a impulsar la sangre. Entonces Harvey dijo, la sangre sale del ventrículo izquierdo, ¿sí?, del corazón izquierdo, se pasa a través de la arteria aorta y desde la arteria aorta va avanzando por arterias de menor diámetro, más pequeñas, después se intercambia con los capilares, cosa que no pudo ver porque no estaba el microscopio, eso lo va a hacer después Marcelo Malpighi, y eso no lo pudo observar, no sabía cómo pasaba de arterias a venas. Bueno, después describe que vuelve por las venas y también describe que las venas de los miembros inferiores poseen válvulas para impedir que la sangre se devuelva, ¿no es cierto?, por la misma gravedad. Entonces hace la descripción de que esa sangre que va a ir por las venas se va a dirigir por venas cada vez de mayor diámetro hasta nuestro corazón derecho, ingresando al mismo por la aurícula derecha, a través de las venas, ¿no es cierto?, las venas cavas, superior, inferior, y así describe esta circulación mayor por primera vez. Harvey, después de, bueno, fue hijo de una familia muy acomodada, por lo cual le pudieron pagar el estudio, en donde había estudiado, por ejemplo, el gran anatomista Vesalio, es decir, en Italia, en Padua, porque era, como dije, en esa época la universidad más reconocida. Él estudió ahí anatomía y después vuelve a rendir, ¿no es cierto?, en Inglaterra para revalidar su título de médico. Se dedicó durante toda su vida al tratamiento de los pacientes, alcanzando un excelente nivel, por lo cual fue médico de los reyes, de los monarcas de Inglaterra, de todos los nobles, de muchos de los nobles de Inglaterra de su época, como consecuencia también de ello, porque una época, aquella del siglo XVII, muy convulsionada, bueno, como muchas otras, en donde va a verse involucrado, sin quererlo, en la lucha por el poder de distintas facciones, y le van incluso a perseguir a Harvey, porque como él estaba con la monarquía, con los nobles, entonces va a ser perseguido, le quemaron su casa y termina sus días viviendo con un hermano, en la casa de un hermano de él. Además, cuando hace esta descripción de la circulación mayor, como pasa con la mayoría de los científicos o de los descubrimientos, los otros contemporáneos, que también se decían científicos, no le creían en su descripción. Por lo tanto, no lo aceptaban como cierto a esta obra, que él la va a publicar en 1628. Quizás ya había hecho este descubrimiento años antes, pero recién lo va a hacer público en el año de 1628, en una obra de unas 72 páginas, o sea, breve, titulada Práctica Anatómica, que se refería específicamente al movimiento del corazón y de la sangre en los animales, incluyendo, por cierto, como mamíferos, a todos los animales y al ser humano, por ser también un mamífero, lo hizo extensivo. Acá, a continuación, la doctora Rojas nos va a mencionar a Paracelsus, y a continuación también nos va a hablar del termómetro. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar de Paracelsus. Theophrastus, Bombastus, von Hohenheim
fue el verdadero nombre de Paracelso. Nació en Suiza en 1493. Su padre era médico de los mineros y él desde pequeño lo acompañaba al padre. Parece ser que desde ahí él adquirió, aparte de ayudarle, adquirió los conocimientos sobre los materiales que habían en las minas, y también fue como un impulso para que estudiara medicina. Sin embargo, no se quedó al lado del padre, sino que se dedicó a viajar por gran parte de Europa, adquiriendo vastos conocimientos médicos. Luego se quedó en la península itálica y se doctoró en medicina en la Universidad de Ferrara. Atendió a personajes importantes de la época como Erasmo de Rotterdam y obtuvo un puesto de profesor en la Universidad en Suiza. Él rechazó abiertamente la teoría humoral y defendió los tratamientos naturales. Podemos decir que Paracelso fue médico, astrólogo, alquimista, y él mismo se apodó, se apodó a sí mismo de Paracelso, que significaba superior a Celso. Se oponía a la enseñanza reglada de la medicina a pesar de que él era universitario. Cuestionó los textos de Hipócrates, Galeno, Avicena. En lugar de seguir las tradiciones antiguas heredadas de los griegos y árabes, propuso que la práctica médica se basara en principios de la alquimia y la astronomía. Él creía que los seres humanos son un microcosmos y que un buen médico no es el que más se prepara académicamente, sino el que mejor entiende la naturaleza y el orden cósmico. Hay testimonios de que sanó enfermedades que se las consideraba incurables, como lepra, epilepsia, gota, y fue el primero en describir los signos clínicos de la sífilis y en tratarla usando mercurio. A Paracelso entonces debemos la introducción de remedios químicos en la terapéutica, como azufre, antimonio, plomo, hierro, cobre y sus derivados. Afirmó que el objeto de la alquimia no es transformar metales innobles en plata u oro, sino crear un remedio contra todas las enfermedades. Él tenía muchas frases. Una de ellas era que había más sabiduría en el cordón de sus zapatos que en los libros. Como médico, defendió una terapéutica basada entonces en el estudio de la naturaleza, el hombre y la astronomía, prefiriendo la experiencia directa. Falleció en Salzburgo en 1541 y ahí en su epitafio, bueno, figura como un resumen de lo que fue la figura de él, las enfermedades que había curado, y había donado todos sus bienes a los pobres, toda la riqueza que él había hecho mientras había ejercido como médico. Bueno, vamos a hablar un poquito de los hospitales del Renacimiento. Podemos decir que a lo largo del Renacimiento, las instituciones hospitalarias sufrieron profundos cambios
A medida que avanzó el siglo XVI, el hospital comenzó a ser un centro de asistencia exclusivamente para enfermos y dejó de prestar cobijo a pobres y mendigos. Se cambió su orientación, pues a partir de entonces se atendería al enfermo por razones médicas y no en función del mandato cristiano de la caridad. Y a lo largo del Renacimiento entonces proliferaron 3 centros hospitalarios especializados: los nosocomios, los hospitales para enfermos incurables y los hospitales militares. Los nosocomios estaban destinados a la asistencia de los enfermos mentales. Dentro de los hospitales para enfermos incurables estaba especialmente destinado para los enfermos de sífilis. Y después tenemos los hospitales militares que proliferaron en Europa debido a las múltiples guerras en las que se encontraban en ese momento. El primero que se creó en España fue el de Granada en 1484 durante el reinado de los reyes católicos. Y desde el punto de vista arquitectónico podemos decir que el hospital adoptó un modelo de palacio florentino con una forma cruciforme o cuadrangular, con un patio central, y esa estructura le daba como una mayor capacidad, como era más grande, como más monumental, y al tiempo que estaban mejor ventilados y tenían mucha luz. Bueno, unas breves palabras de el invento que fue el termómetro. En realidad se le atribuye a Santorius Santorius, sin embargo, aparentemente fue Galileo Galilei el primero que diseña como un termoscopio, así se lo describe. Santorius Santorius fue uno de los más famosos médicos italianos de su siglo, y él tenía como discípulo a Galileo Galilei, y él fue el primero entonces al que se le atribuye este invento. Él le permitió conocer de primera mano el método científico hipotético deductivo. Y publica en 1614 una obra que se llama Arte de la Medicina Estática, en donde reúne los resultados de sus experiencias médicas, entre las que destaca la medición de la temperatura corporal. El diseño de este termómetro se contaba de una columna de agua graduada en la cual el paciente tenía que exhalar su aliento, por lo cual su precisión dejaba mucho que desear. Durante años Sartorius se esforzó por mejorar este primer diseño. Sin embargo, todos eran con similar precisión. Después se menciona a Christian Huygens, que era físico en el siglo XVII, que perfeccionó este aparato. Sin embargo, no fue incorporado a la práctica clínica hasta que un médico holandés, Herman Verhaeve, predica las bondades de su utilización. Parece que hasta ese entonces no se le daba mucha importancia a la parte clínica de la toma de la temperatura y de relacionarlo con las enfermedades. Se mencionan en realidad varias personas que van como mejorando
los diseños, digamos, de los termómetros. El duque de Toscana, Fernando II, sustituye el alcohol por agua, y en 1715 Daniel Fahrenheit sustituyó el alcohol por mercurio, introdujo también una escala nueva. Sabemos que el termómetro de mercurio es el que se ha usado hasta hace unos años. En realidad, bueno, ya después se ha prohibido su uso por la toxicidad del mercurio. Pero bueno, fue el que se usaba para tomar la temperatura axilar, y en este momento, bueno, después han salido los termómetros actuales, como son los digitales, los termómetros infrarrojos y los electrónicos. Bueno, eso sería todo, un resumen más o menos de esto. Saludos. Bueno, ahí concluimos la unidad 9. Hemos terminado con esa unidad y a partir de la próxima clase, es decir, el 17 de agosto, próximo martes, les vamos a hablar sobre la unidad 10, la cual trata, entre otros temas, de la medicina en Argentina antes de la conquista española, la colonia, la medicina precolombina, es decir, antes de Colón, sobre los jesuitas, algunos médicos sanjuaninos ilustres, y después, en la unidad siguiente, la 11, ya vamos a volver nuevamente a los avances en Europa con esta ciencia que nos ocupa. Bueno, espero que vayan también leyendo, no dejen de leer y de irse preparando clase por clase para los momentos en que son evaluados. Parece que todo está lejos, pero no, este espacio es más breve que el primero y después viene la segunda evaluación o el segundo parcial. Así que a estudiar con mucha intensidad desde ahora hasta fin de año. Suerte para todos, cuídense, cuidado con las variantes numerosas y a protegerse para no ver interrumpidos por esos motivos su preparación para ingresar a la facultad el año próximo. Nos estamos manteniendo en contacto. Vamos a tratar de volver nuevamente con el tema del foro, ir haciendo preguntas sobre los contenidos que vamos dando los martes, para que así ustedes estén con una mejor orientación respecto a las preguntas del parcial. Por supuesto que no son las mismas, pero el contenido básico es, sin lugar a dudas, el mismo. Juan Bautista, gracias por